Hola, buenas tardes. Yo soy Manuela. Les queremos dar la bienvenida a esta capacitación, a este webinar o seminario online, como le llaman. En esta ocasión, Mariela, del área de la mesa de ayuda, nos va a presentar el funcionamiento de Padget Import para hacer la importación de los datos de clientes, artículos y proveedores al sistema Padget ERP. Le cedo la palabra a Mariela, que les va a compartir pantalla y empezamos a trabajar. Buenas tardes a todos. Bien, ahí le voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Como le comentó Manuela, la capacitación del día de hoy consiste en ver lo que sería Padget Import, ¿sí? Como para darle una explicación de lo que es Padget Import, es la herramienta que utilizamos para importar de forma masiva información al sistema. En un primer instancia es cuando ustedes adquieren el sistema, es para importar de forma masiva lo que son los artículos, los clientes, los proveedores, ¿sí? Además se pueden importar la parte del stock, los saldos de los clientes en cuenta corriente, ¿sí? Hay diferentes informaciones que van a ir pudiendo trabajar de esta modalidad, ¿sí? Y además, una vez ya implementado y trabajando con el sistema, se usa la herramienta para hacer actualización de datos, ¿sí? Y también para utilizar, por ejemplo, clientes que tienen que son agentes de percepción, por ejemplo, lo usan para hacer la importación de los padrones que tienen los datos de las alícuotas para los clientes y va actualizando toda esa información necesaria que uno a uno sería muy difícil y en algunos casos de forma casi imposible trabajar. Por eso tenemos, además de Padget RP, la herramienta de importación de información masiva, ¿sí? Ustedes seguramente en el servidor, más que en cualquier otra PC, tienen dos iconos, ¿sí? Que vendrían a ser Padget RP y Padget Import, ¿sí? El RP es el que ingresa al sistema, ¿sí? Si hacemos doble clic, aparece esta pantalla en donde ustedes van a ingresar con el usuario demo, contraseña demo. En un futuro después van a empezar a tener sus usuarios, ¿sí? Y Padget Import trabaja con los mismos usuarios, por lo que entraríamos con el usuario demo, contraseña demo para poder importar la información, ¿sí? Bien. Para poder trabajar con la importación de datos y poder volcarla a Padget, vamos a trabajar con formatos de importación específicos que en un futuro, o cuando terminemos la capacitación, sí, vamos a estar enviándole por mail estos archivos adjuntos para que ustedes puedan comenzar a trabajar con el sistema, ¿sí? Tenemos formatos de importación para cada dato que vamos a importar. En este caso vamos a trabajar hoy clientes, proveedores y artículos. Hice una carga previa de datos como para hacer algunos. Vamos a ir detallando cada uno de los datos que podemos completar, ¿sí? Bien. Antes de arrancar la grilla, vamos a ver en Padget ERP, ¿sí? Algunos parámetros que le van a servir para el comienzo de esta tarea de importación, ¿sí? Tenemos lo que son los parámetros de sistemas que nos van a permitir usar Padget Import, ¿sí? Venimos a Sistema, Configuración, Parámetros de empresa, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es configurar dentro del sistema que vamos a utilizar Padget Import para lo que es la carga de datos. Vamos a trabajar primero con clientes, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que, como dato principal, indicar que el código del cliente automático, ¿sí? No va a ser automático, ¿sí? Como lo tenemos acá en sí, sino que el código lo vamos a estar estableciendo acá en la grilla, ¿sí? Nosotros vamos a colocar la numeración de la codificación, ¿sí? Si no hacemos este cambio de colocar que vamos a trabajar con un código que no es automático, la importación nos va a dar un error indicando que justamente no puede cargar la codificación, ¿sí? Así que el primer paso siempre es venir al parámetro de empresas
nos posicionamos sobre el parámetro código de cliente automático, icono modificar, que es la hojita blanca que está en la esquina inferior izquierda, perdón, y simplemente cambiamos el valor de sí a no. Damos a aceptar y con eso el parámetro se encuentra modificado, ¿sí? De los parámetros que tenemos acá, algo también importante es si el cliente es cuenta correntista por defecto, ¿sí? Para facilitar la carga en la grilla, lo que podemos decir es que si ustedes trabajan generalmente con clientes que son cuenta correntista, decimos que por defecto es cuenta correntista y al que no es cuenta correntista le vamos a indicar que no lo es. Si trabajan de forma contraria, tendríamos que acá posicionarnos sobre el parámetro, icono de modificar y cambiaríamos a no esta opción, ¿sí? Y ustedes especifican qué clientes es cuenta correntista. Una vez que hacemos este cambio de parámetros en PalchetRP, sí estamos en disposición de empezar a completar la grilla, ¿sí? La grilla de Excel, que es la que le vamos a pasar al finalizar, cuenta de 3 páginas en su comienzo, ¿sí? Tenemos la hoja 1, que tiene el formato que ustedes van a ir completando con todos los datos de sus clientes, ¿sí? Tenemos una segunda hoja que tiene formatos de columnas, que para cada una de las columnas que tenemos en la primera hoja va detallando a qué hace referencia, si es obligatorio o no, hay determinadas características del cliente que tenemos que sí o sí cargar en la grilla. Otras podemos obviarlas y decir las cargo en un futuro o no es un dato relevante para ustedes, ¿sí? Además de que tenemos datos que conjuntamente tienen que ir. Por ejemplo, cuando hablamos de email, tenemos que colocar siempre el email y la clasificación. Lo mismo pasa con la dirección, con el teléfono, ¿sí? Además, cada una de estas columnas tiene que tener un formato de carácter que puede ser moneda, que puede ser número entero, si es alfanumérico. Y por último, tenemos en determinados campos que tienen caracteres especiales, indica cómo se debe completar, ¿sí? Por ejemplo, la clasificación del domicilio. Tenemos domicilio comercial que tenemos que poner DC, si es domicilio de envío es DE, si es domicilio de facturación es DF, ¿sí? Si no completamos de esta forma exactamente la grilla, no nos va a estar importando la información específica que cargamos en ese campo o directamente no nos va a cargar nada de ese registro. Bien. Y por último tenemos la tabla de código de provincias porque justamente cuando cargamos los domicilios y hacemos referencia a indicar de qué provincia es el cliente, tenemos que hacerlo a través de un código de provincia que es una letra. Entonces acá tenemos cada uno de los códigos que tienen que utilizar para hacer referencia a cada provincia. Bien, volvemos a la página 1 y vamos a ir viendo cada uno de los campos. El primero que tenemos, yo acá tengo pintado, por ejemplo, con amarillo, los campos que son obligatorios y que sí o sí tenemos que indicar en la planilla, ¿sí? Código de cliente, razón social y sexo, que hace referencia a que si es masculino o femenino o es una empresa, ¿sí? Referido al código, el código puede ser numérico o alfanumérico. No hay limitación en ese dato. Puede tener la longitud que ustedes deseen, ¿sí? No es que hay una que únicamente puede tener, como es en el ejemplo acá que tiene 5 dígitos, puede ser más amplio, puede ser más pequeño. Lo que tienen que tener presente siempre es que si dicen voy a trabajar con 5 dígitos, tienen que completar hacia la izquierda con ceros hasta que queden los 5 dígitos completados, ¿sí? Para que quede de esta forma el Excel, tienen que tener que esté en texto la celda, así le permite trabajar con ceros hacia la izquierda. Bien. Establecidos ustedes la codificación, que puede ser la que vienen trabajando con el sistema anterior, o pueden recodificar los clientes, hacen un establecimiento del código de un cliente, ¿sí? Después tenemos una columna que hace referencia al código externo, que puede ser un segundo código dentro del sistema. Por ejemplo, si hacen una nueva codificación en el código externo,
muchos lo que hacen es implementar, colocar el código que seguían trabajando antes para, hasta que se acostumbren con la nueva codificación, tener una referencia y encontrar fácilmente los clientes. Razón social entraría lo que serían el nombre y apellido o razón social propiamente hecha de una empresa, que es clientes de ustedes. Por ejemplo, acá tenemos a Peralta Oscar, dados de alta. Nombre de fantasía, como ven, yo la dejé incompleto porque si uno completa la razón social, que es obligatoria, y el nombre de fantasía es exactamente igual, se va a copiar ese campo, ¿sí? En caso que difieran, ahí sí podríamos sí o sí completar el nombre de fantasía. De lo contrario, no es obligatorio esta columna porque estaríamos repitiendo datos de una a la otra. Tenemos el campo quit, que hace referencia al quit del cliente. No es obligatorio, tienen que tener presente que los guiones no van escritos. ID número hace referencia al número de ingresos brutos del cliente y ID tipo ID hace referencia al ID de tipo de ingresos brutos, ¿sí? En el sistema ya tenemos dado de alta los tipos de ingresos brutos, ¿sí? Que serían inscripto, no inscripto, exento. Y como van a encontrar en la planilla del formato de columnas, como nos dice que tenemos que colocarle un ID, ¿sí? Dice ID tipo ID. Este ID lo van a encontrar en el formato de columnas, ¿sí? Podrían venir acá, buscan ID tipo ID, que vendría a ser acá la fila 19, y tenemos que si es inscripto le corresponde el 0, que si no es inscripto le corresponde el 1, que si es exento le corresponde el 2, ¿sí? Después tenemos la columna sexo, que hace referencia si es masculino es la M, si es femenino es la F, y si es una empresa le corresponde la empresa E. Es obligatorio, como ven, es el tercer y último campo obligatorio que tenemos en la grilla. Después continúa la situación ante el IVA, ¿sí? Que también, tal como lo tenemos en el ID de tipo de ingresos brutos, está codificada. Lo encontraríamos en el formato de columnas. CF es consumidor final, RI responsable inscripto, MO monotributista, ¿sí? Exento. Y por ejemplo, acá tengo un cliente que no le colocamos la situación ante el IVA. No es un campo obligatorio, ¿sí? Por lo que no es necesario que lo carguen sí o sí. Lo que tienen que tener presente es que después para algunos trabajos dentro del sistema, sí o sí es necesario que se cargue este dato. Con hace referencia a la condición de venta, ¿sí? Dentro del sistema, más adelante vamos a ver que pueden darse de alta condiciones de venta, ¿sí? Formas en las que uno va a estar vendiendo, por ejemplo, contado, y podemos venir contado efectivo y que tenga algún descuento, ¿sí? Cuenta corriente, con tarjeta, ¿sí? Uno puede ir haciendo diferentes condiciones y a estas darle un porcentaje de financiación, ¿sí? Con eso va jugando a cómo tratan los precios, ¿sí? Esta condición de venta se podría dar de alta antes de hacer la importación y acá la podemos asignar para que ya la tenga incluida el cliente, ¿sí? Es un dato que tenemos acá. La importación inicial no se utiliza demasiado, ¿sí? Tenemos otras herramientas dentro del sistema para asignar de forma masiva este dato. Se usa cuando se usa la importación, más que nada, para modificar los clientes que ya están en el sistema, ¿sí? Cuenta correntista. Acá lo que hacemos es indicar si el cliente es tiene cuenta correntista o no, ¿sí? Como habíamos indicado en el parámetro de empresa, los clientes no eran cuenta correntista por defecto. Entonces, acá si yo no pongo nada, por ejemplo, en estos dos registros, automáticamente me va a poner que no son cuenta correntista, ¿sí? Por lo que ustedes, si configuran primero el parámetro de empresa, acá podrían únicamente completar los que hacen referencia a los que no tienen la condición por defecto, ¿sí? Y no es necesario completar a todos. Límite de crédito. En el sistema se puede configurar un límite de crédito, ¿sí? Un monto
a donde la cuenta corriente se le corta al cliente, ¿sí? Entonces podemos acá ya indicar de antemano cuál es ese límite de crédito que tiene asignado el cliente. Hago un paréntesis acá, no simplemente indicar el monto, sino que nos tienen que indicar a nosotros y lo vamos a estar configurando, ¿sí? Por lo que si toman esta opción, siempre nos tienen que avisar, entonces los ayudamos en la configuración final. Después continúan, los datos referidos a domicilio, ¿sí? Como ven, hay algunas columnas que están marcadas con celeste, ¿sí? Es porque el sistema, para darme de alta el registro de domicilio en el cliente, me solicita determinados datos como obligatorios, ¿sí? Si yo cargo un cliente y alguno de estos 5 datos, el domicilio, la clasificación, la localidad, el código postal y el ID de provincia, ¿sí? Si alguno de estos no lo completo, me va a dar de alta al cliente en el sistema si no tiene algún otro error, pero el domicilio no me lo va a registrar. Así que siempre estos 5 tienen que estar presentes para que se importe el domicilio. Y adicional, también comento que tenemos 2 tipos de domicilios. Un domicilio corto, que es el que viene configurado por defecto en el sistema, que simplemente me pide estos 5 datos. Y si no, podemos completar un domicilio largo, ¿sí? Es más extenso, que nos pide más detalles del domicilio, ¿sí? Que es donde tenemos acá, como ven, que nos pide entre la calle, el número, entre qué calle se encuentra, ¿sí? La localidad y el partido. Perdón, local y partido, ¿sí? Si ustedes utilizan la lógica por defecto que tiene el sistema, simplemente van a indicar domicilio, que sería el nombre de la calle y el número, la clasificación, ¿sí? Del domicilio, el ID, tenemos DE, que es domicilio de envío, ¿sí? Y así vamos teniendo diferentes tipos de domicilio, ¿sí? Localidad y código postal, ¿sí? Acá hay que tener presente siempre que si la localidad no está dada de alta, se va a dar de alta en el sistema, así que no es que va a restringir de alguna forma esto. Y para no registrar datos que después pueden eh, hacer más difícil el trabajo en el sistema, tienen que tener mucho cuidado en cómo ingresan esta información al sistema, ¿sí? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si ustedes acá tenemos 2 que son de Río Grande y tienen este código postal. Si ustedes escriben en este cliente, localidad Río Grande, código postal 9420, y acá escriben, por ejemplo, R.grande 9420, el sistema va a tomar como que son 2 localidades distintas, ¿sí? Y va a dar de alta tanto Río Grande como R.grande, ¿sí? Para tener una mejor, o sea, tener más ordenada y la información, siempre nosotros recomendamos que verifiquen antes de hacer la importación que los datos no estén quizás duplicados, pero de forma distinta cargada, para evitar este tipo de errores, ¿sí? Y crear más prolija la información dentro del sistema. Nuevo código postal, ¿sí? Este sería como el código postal estándar. En una determinada época en Argentina se hizo un nuevo código postal, por eso tenemos las 2 columnas. El nuevo código postal no es obligatorio, así que es a elección de ustedes si quieren indicar ambos. Y la provincia ID es a qué provincia hace referencia esta localidad, ¿sí? Que como le comenté antes, para saber qué letra va en esta columna, tenemos que ir a la tabla de códigos de provincias. Acá voy a pasar estas que le comenté antes, que eran para el caso de si usamos el domicilio extendido. Después podemos dar de alta el número de teléfono del cliente y la clasificación, ¿sí? Del teléfono, del clasificación ID. El sistema no hace ningún tipo de restricción por cómo escribimos. Vean que acá escribí con paréntesis. Acá dejé espacios entre la característica y el número, ¿sí?
acá solamente escribía un número, ¿sí? Lo único que no permite el sistema sería si escribimos alguna letra, ¿sí? Ahí sí no nos permite. Y tenemos que tener presente siempre que tenemos que completar tanto número y la clasificación del teléfono. Si no completamos este dato, no nos va a cargar el dato referido al teléfono, ¿sí? El cliente va a estar cargado en el sistema, pero el teléfono nos va a quedar sin registrarse. Después tenemos la columna referida a email y la clasificación del email, ¿sí? En el sistema se pueden configurar operatorias relacionadas a lo que es envío de mail desde el sistema, ¿sí? Por ejemplo, los comprobantes como las facturas, los remitos, se pueden enviar directamente desde el sistema en formato PDF o como parte de un mail, por lo que sería, si ya tienen pensado trabajar con esta función y tienen los mails del cliente, los pueden ya directamente cargar desde acá. Y algo muy importante es que coloquen la clasificación NB, que quiere decir envío, ¿sí? Hace referencia a que ese es el mail que vamos a utilizar para hacer el envío de comprobantes al cliente, ¿sí? Tanto comprobantes como, por ejemplo, el resumen de cuenta corriente también se puede llegar a enviar por mail. Y por último, tenemos circuito, circuito orden y zona. En el sistema podemos dar de alta zonas y dentro de estas zonas circuitos, ¿sí? Y colocarle un orden y de esa forma agrupar clientes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos vendedores en la calle, ¿sí? Podemos decir, bueno, a qué zona pertenece, por ejemplo, acá Entre Ríos, y son los del circuito del lunes, ¿sí? Y después podemos darle un orden. Primero voy a visitar este cliente y el lunes después vamos a visitar a este segundo cliente, ¿sí? Y así podemos ir dando de altas zonas y circuitos que nos va a permitir agrupar a los clientes. Una vez que completamos la grilla, ¿sí? Yo intencionalmente por las dudas dejé algunas en blanco, ¿sí? Para que vean cómo responde el sistema ante algunas cosas que nos podemos omitir dentro de la carga y vean cómo ver esos logs de error que nos va a dar el sistema para darnos cuenta que algo no se cargó correctamente. Lo que hacemos siempre es guardar el archivo y cerramos, ¿sí? Si no cerramos el archivo no nos va a permitir trabajar Paljet Import. Vamos a ingresar a Paljet Import y entramos con el usuario demo, contraseña demo, tal como lo hicimos con Paljet. Mientras ingresamos a Paljet Import, te transmito una de las preguntas de parte de Martín, que menciona si se quiere cargar más de un teléfono o dirección de email, si se puede repetir la fila. Bien, respecto a esta consulta, le quería comentar que desde Paljet Import solamente se permite un solo registro, ¿sí? Podemos hacer un solo registro de domicilio, un solo registro de mail y un solo registro de teléfono. Desde sistema sí tenemos la posibilidad de ir y modificar el cliente y agregarle los datos que faltan. Cuando importemos los clientes, les muestro rápidamente cómo llegar a hacer esa acción. Bien, esta es la interfaz de Paljet Import, ¿sí? Y en la parte superior vamos a ir viendo qué es lo que queremos importar dentro del sistema, ¿sí? Como estamos trabajando con clientes, vamos a ir a la opción de clientes que tenemos en la parte superior. Acá tenemos que seguir el asistente. Primero tenemos que dar siguiente. El segundo paso que tenemos que hacer es buscar el archivo que vamos a estar importando. Desde los tres puntitos vamos a buscar, acá yo estoy ubicada en mi carpeta donde tengo el archivo. Vamos a traer con clientes. Damos siguiente. Acá tenemos que configurar qué es lo que vamos a hacer con este archivo en el parte de clientes, ¿sí? Te podrías decir, bueno, ya tengo datos cargados y solamente quiero actualizar direcciones, ¿sí? Entonces yo completé los tres campos obligatorios más las direcciones, ¿sí? Entonces yo tildaría esta opción
¿sí? Y la utilizaría para importar solo direcciones. En este caso estamos haciendo importación, la primera importación, así que vamos a trabajar sin esa opción tildada. Importar por, ¿sí? Acá uno puede importar por código de cliente o por código externo, ¿sí? Es las dos columnas que teníamos trabajando, ¿sí? Siempre la opción que yo elijo acá tiene que ser la primera columna que hay dentro del Excel, ¿sí? Conjunto, acá yo podría, dentro del sistema se pueden hacer conjuntos que sirven para agrupar clientes, ¿sí? Si yo uso la opción de modificar o sobreescribir o actualizar clientes, podría indicar que todo lo que modifique que me lo agregue a un conjunto, ¿sí? Entonces después es más fácil identificar qué es lo que modifiqué dentro de esta acción que estoy haciendo. Tenemos el tilde permite entidades con quit, quill en blanco, ¿sí? El Excel que estábamos trabajando teníamos un registro sin quit, así que lo vamos a tener que tildar para que me lo cargue. Si yo quisiera decir, no, yo sin el quit no cargo ningún cliente, ¿sí? Para evitar errores, no se tilda esta opción y te va a después dar un resultado de que el cliente no fue cargado porque el quit era obligatorio y no se encontraba. Y por último, tenemos la opción de actualizar si existe el cliente. Es decir, yo estoy importando por código de cliente si encuentro cuando estoy corriendo el proceso de import un código de los que ya existe en el Excel dentro del sistema, me lo va a sobreescribir, ¿sí? No lo vamos a tildar, ¿sí? Lo voy a dejar sin tildar porque estamos dando de alta y si se me repite algún código, quiero que me avise y verificar si es que o dupliqué el registro o si es otro cliente y le estoy sin querer asignando un código que ya existe. Doy siguiente. Acá tenemos la opción de asociar las columnas en la izquierda que exige Paljet Import con las columnas de la derecha que son las columnas que tiene el archivo que nosotros utilizamos para armar toda la grilla, ¿sí? Ponemos autoasociar. Entonces busca lo que exactamente dentro de la izquierda y la derecha coinciden, ¿sí? Razón social con razón social, quit con quit, ¿sí? Damos siguiente y acá es el paso final, yo le voy a poner finalizar y va a empezar a trabajar la importación, ¿sí? Primero me pregunta lo del conjunto, ¿sí? Que si, o sea, que se vaciaría el conjunto para indicarme únicamente los nuevos, si fuera que estamos sobreescribiendo clientes, perdón. Así únicamente me quedan los que yo estoy trabajando ahora y corre el proceso de importación. Bien. Como ven, tenemos un log. Me dice que teníamos en el archivo 9 registros, que solamente uno se importó de forma correcta y los registros con error son 8, ¿sí? Vamos a ver archivos importados. Bien. Cuando abrimos el archivo de importación, para poder ver qué pasó y por qué no se importaron datos, nos vamos a ir bien a la derecha y al finalizar la grilla que nosotros escribimos, acá nos está diciendo por qué no se hizo la importación, ¿sí? Registro importado exitosamente me da que es este registro nada más, ¿sí? Sería Mariela Pérez. La advertencia que me está dando, si vamos acá a la derecha, es que para el email sea válido, tiene que tener tanto email como clasificación. Y este registro, ¿sí? Tenía el mail, pero la clasificación no se había colocado. Entonces, si yo iría a la consulta de clientes, estaría el cliente, pero no tiene el dato del mail, ¿sí? Bien, vamos a analizar los demás errores que pueden surgir. El primer cliente me dice que el quit no es válido, ¿sí? Paljet lo que hace es valida los quits cuando cargamos un cliente, ¿sí? Entonces, este quit que cargamos del cliente no es correcto. Lo que se tendría que hacer es verificar si no copiamos mal y si no hay que contactar al cliente para solicitarle ese dato o cargarlo sin quit y después le preguntamos y lo modificamos, ¿sí?
Vamos a eliminarlo, así después le muestro cómo volver a importar. Bien. Acá me está dando el error de que el quit del cliente, perdón, que el código del cliente ya existe cuádruple 02, ¿sí? Es decir, yo voy a Paljet, me vengo a la administración de clientes y cuando busco con la lupa, ese código ya existe, ¿sí? Acá lo tenemos, es López Juan Martín, ¿sí? No es el mismo cliente que estamos dando de alta, entonces tendría que ponerle un nuevo código y no trabajar con el mismo que ya le asignamos. Si fuera que en el Excel yo encuentro a López Juan Martín, ese registro no le doy importancia, lo puedo eliminar o lo paso de alto y no tengo que trabajarlo, ¿sí? Porque ya está en el sistema. Podría verificar si están todos los datos actualizados. Para los demás, bien, acá lo que me está dando el error, ¿sí? Es que la entidad en -1, ¿sí? Acá lo que me dice es que el quit ya existe dentro del sistema, ¿sí? Y por eso no lo puede dar de alta, ¿sí? Cuando el quit ya está dado de alta en el sistema porque quizás el cliente también lo tengo dado como proveedor, me da este error, ¿sí? Ya voy a hacer cómo corregirlo porque es una base de datos limpia, ¿sí? Y yo personalmente me olvidé de borrar ese dato para que no me dé el error. Por último, tenemos localidad ID value -1. Quiere decir que hay un dato incorrecto en lo que sería la parte de localidades, ¿sí? Si me vengo acá en la parte de direcciones, habría que verificar si este dato es correcto respecto a que Río Grande y este código postal corresponde a la letra B, que es Buenos Aires, ¿sí? Si yo buscaría en el sistema este código postal que pertenece a Río Grande, ¿sí? Para verificarlo, vendría a lo que sería herramientas, localidades, y acá yo podría buscar por código postal, y acá veo que Río Grande pertenece a Tierra del Fuego, ¿sí? Y no a la letra B larga, que es Buenos Aires, sino que tengo que utilizar la letra B corta, ¿sí? Por eso es que tengo que cambiar, en realidad, puede ser un error de tipeo, entonces es lo que tenemos que cambiar para que nos acepte correctamente este domicilio. Bien. Una vez que ustedes solucionan todo este tipo de errores en el Excel, ¿sí? Que van viendo cuáles se importaron y cuáles no se importaron, lo que pueden hacer es en un Excel una hoja nueva, como para ir limpiando y dejar nada más lo que tienen que trabajar nuevamente. Copiamos la cabecera, ¿sí? El import siempre trabaja con la primera hoja, como lo vieron antes, y vamos trabajando con los registros que nos dieron error, ¿sí? Por ejemplo, el 2 y el 3. El 2 dijimos, bueno, le borramos el quit y después se le pueden preguntar al cliente, así que lo podemos dar de alta sin quit. El segundo era por el código, vamos a cambiarle el código. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, 10, que sería el siguiente que tenemos. Y estos que me dio error en la entidad, tendría que borrar el quit dentro del sistema, ¿sí? Porque había hecho una prueba anteriormente para que los importe, ¿sí? Este error no le pasaría a ustedes si están trabajando por primera vez con la importación, ¿sí? Vamos indicando los nuevos que vamos a estar importando una vez que hicieron el tratamiento de corrección de datos. Algo también que tienen que tener presente es que si ustedes dejan una línea en blanco, ¿sí? En el Excel se va a cortar en ese registro, ¿sí?
Y algo que recomendamos para mejor control de lo que se importa, ¿sí? Es que no hagan Excel tan extensos, ¿sí? Que hagan Excel quizás de 200, 300 registros o hasta 500 si quieren, y y vayan importando con esa cantidad. Es más fácil verificar Excel con esa cantidad de registros, ¿sí? Y no que hagan quizás 1000 registros y es más compleja lo que sería la verificación de datos si empiezan a dar errores o ver si algo está completo o no. Bien. Entonces voy a eliminar este registro, así no me corta la importación ahí. Guardamos. Y vamos nuevamente a correr el proceso. Acá te damos la opción de que permite quit en blanco. Autoasociar. Siguiente y finalizar. Y acá damos que sí. Bien, ahí me dio un error porque hay uno de los quit que yo no cambié, por eso sigue dando error, ¿sí? Ver archivo de importación. Y acá si vamos bien a la derecha, ¿sí? Me dice que el código 002 ya existe. Lo repetí 2 veces al registro, por eso no me lo importó, ¿sí? Me quedó repetido este cuando hice el copiado y pegado, ¿sí? Por eso no me lo repitió. Bien, pero como ven, se registraron exitosamente, me va diciendo, este me quedó duplicado, por eso es que me dio error. Y para este caso en particular me dice que el teléfono únicamente no se importó porque no tiene la clasificación, ¿sí? Vamos a ir a Paljet, vamos a ir a la administración de clientes, vamos a poner buscar y acá tenemos los clientes ya dados de alta, ¿sí? Como ven, acá tenemos la administración de clientes, vamos viendo hacia la derecha todos los datos, cómo se fueron cargando. Y respondiendo a la pregunta que me hicieron anteriormente, ¿sí? Yo me podría posicionar sobre un cliente, hacer icono modificar, que es la hojita blanca o el F2 del teclado, ¿sí? Acá vendría la pestaña 5 y acá tenemos las pestañas específicas de domicilio de cliente, teléfono e email, ¿sí? Si quieren colocar un segundo registro, por ejemplo, de teléfono, que preguntaron hoy, icono de insertar y acá podríamos agregar un nuevo teléfono y que puede tener la misma clasificación o una clasificación distinta a la que ya tenían, ¿sí? Bien, no sé si alguno tiene una pregunta respecto a importación de lo que sería la importación de clientes. Eso vendría a ser toda la tarea de hacer, completar la planilla y hacer la importación y ver los errores. La hice con errores justamente porque viendo los errores es donde más fácil se puede detectar cómo resolverlos. Martín nos pregunta si se puede repetir el quit. Bien. El quit en el sistema sí se puede repetir, ¿sí? Podemos tener más de un cliente cargado dentro del sistema, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que Paljet Import no permite esta carga, ¿sí? Como vieron hoy, justamente me dio error que el quit ya existía dentro del sistema, por eso no me cargó al principio los clientes y yo borré el dato para que me lo cargue, ¿sí? Ahora, si pasa, por ejemplo, muchas veces con el tema de si tenemos como cliente una escuela, ¿sí? Las escuelas tienen todas el quit de lo que sería el Consejo de Educación. Entonces, cuando tenemos más de una, tenemos que dar la alta con el mismo quit. Se da desde alta desde el sistema, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, este quit de Claudio, ¿sí? García. Si yo tomo este quit del cliente, ¿sí? Por el import no lo puedo dar de alta, pero desde el sistema,
cuando yo vengo al icono de insertar, que ya más adelante van a ver cómo se da de alta, ¿sí? No me voy a extender mucho, pero le quiero mostrar que se puede. Cuando yo le indico el quit, doy siguiente. Dame un segundo. Acá. Acá me dice que ya existe un cliente con ese quit, ¿sí? Si quiero editar este o agregar uno nuevo, ¿sí? Y me lo va a contemplar con ese quit que ya tenemos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la importación de proveedores, que también tenemos la plantilla específica de formato de importación de proveedores. Es muy similar a la de clientes, ¿sí? Tiene básicamente casi todos los datos son parecidos, ¿sí? Así que si se comprendió una, seguramente esta va a trabajar de una forma bastante parecida, ¿sí? Tenemos, como les comentaba antes, una columna de código de proveedor, ¿sí? Que tal como era la de cliente, ¿sí? Puede ser numérica, alfanumérica, pueden tener los dígitos que ustedes quieran, la cantidad de caracteres, ¿sí? Siempre recordando que si van a trabajar, por ejemplo, con 5 dígitos, ¿sí? Tienen que completar siempre con ceros hacia la izquierda, ¿sí? Podemos utilizar un código externo, ¿sí? O dejarlo a futuro para utilizar como un código extra que tienen dentro de los proveedores para poder filtrar o identificarlos. Tenemos la razón social del proveedor, el nombre de fantasía, que tal como lo teníamos en clientes, si no lo completamos, ¿sí? Van a tener el mismo, o sea, se copia la razón social como nombre de fantasía. Tenemos el campo quit, que corresponde también al quit de lo que sería el proveedor, y tal como lo hizo en clientes, nos va a controlar ese quit si existe o no, ¿sí? Para darlo de alta. Tenemos el campo computa IVA, que esta hace referencia a si este proveedor, cuando nosotros carguemos sus comprobantes dentro del sistema, va a afectar IVA o no, ¿sí? Y lo vamos a ver reflejado estas operaciones, por ejemplo, en el libro de IVA, ¿sí? De compras. Así que ese sería que sí que computa IVA, N que no va a computar IVA. La situación ante el IVA, tal como lo teníamos en los clientes, puede ser responsable inscripto, monotributista, exento, ¿sí? Tenemos los mismos ID como trabajábamos con clientes, y les recuerdo, si no, formato de columnas, ustedes acá los van a encontrar. Si venimos acá a la parte de IVA, tenemos acá las siglas que tenemos que utilizar como los demás campos. Ingresos brutos número, ¿sí? Acá sería el número de ingresos brutos del proveedor, y el tipo de ingresos brutos, si es inscripto, exento, ¿sí? No inscripto, también van a encontrar la codificación dentro del formato de columnas. El sexo, si es masculino, femenino o es una empresa. A los proveedores se los puede clasificar, ¿sí? Dentro de si son de mercadería, de servicio, o pueden dar de alta más clasificaciones, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer, siempre tener en cuenta, ¿sí? Que tiene que estar dada de alta en el sistema, ¿sí? Sí, y para saber exactamente a qué hace referencia, si es mercaderías o mercadería, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, dentro del sistema, ir al menú compras, proveedores, y acá tenemos las clasificaciones de proveedores, ¿sí? Si yo pongo buscar, acá por ejemplo ya nos aparecen de sistema servicios, mercadería e importación. Si ustedes necesitan dar de alta una nueva clasificación ya para la importación, vienen al icono de insertar, que está en la parte inferior izquierda, y pueden colocar ese nombre y ese indican en la plantilla. Condición de compra, tal como lo teníamos en la parte de clientes, también podemos establecer las condiciones de compra, ¿sí? Más que nada para reflejar, por ejemplo, a cuántos días hacemos la compra. Por ejemplo, hacemos una compra que
nos hacen la factura y vence a los 30 días, ¿sí? Esa condición de compra va a tener reflejado que tiene vencimiento a los 30 días y ya la factura automáticamente cuando la cargamos nos pone fecha de vencimiento a 30 días, ¿sí? Automatiza la carga después de los comprobantes. Límite de crédito que tengamos con el proveedor, si tenemos cuenta corriente, se puede colocar como informativo. Vienen los datos del domicilio, acá es exactamente igual que clientes. Tenemos para configurar un domicilio que es corto, que nos va a pedir lo que es domicilio, domicilio clasificación ID, localidad código postal, nuevo código postal y la provincia, ¿sí? Y si fuera el caso que ustedes quieren trabajar con el domicilio largo, además de configurarlo, después tendríamos que completar lo que es la calle, entre calle, el número de la calle, el partido y el local. Exactamente igual que antes, domicilio es el nombre y el número de la calle. Domicilio, clasificación ID es la clasificación. Localidad, código postal, nuevo código postal si ustedes quieren indicarlo, y el ID de la provincia a la que corresponde esta localidad. Tenemos el campo número y teléfono, clasificación ID, y el mail con la clasificación también. Acá lo que tenemos en proveedores, así como en lo que sería clientes, ¿sí? Uno podía después, cuando generaba los comprobantes, enviárselo por mail directamente del sistema, por lo que servía ya si le poníamos el mail, colocarle la clasificación EN de envío. En la parte de proveedores podemos también hacer lo mismo y enviarle al proveedor desde el sistema las órdenes de compra y las órdenes de pago, ¿sí? Si vamos a enviar las órdenes de compra, el mail tiene que tener clasificación envío, entonces sería EN, ¿sí? Si queremos indicarle, enviarle lo que serían las órdenes de pago, tendríamos que colocarle la clasificación de para pagos, ¿sí? Puede ser el mismo mail que se carga y tiene ambas clasificaciones. O sea, registramos primero un mail con una clasificación, vamos después al proveedor con el icono de insertar, agregamos nuevamente el mail, ¿sí? Como que repetimos el mismo, pero con la otra clasificación. Tenemos para poner datos adicionales. El plazo de compra, es decir, por cuánto nos reserva el proveedor la orden de compra que nosotros se la enviamos. Por ejemplo, yo se la envío hoy y por 30 días esa orden de compra es válida. Si el proveedor si va recibiendo mercadería, me va a ir entregando. Y el plazo de entrega, ¿sí? Yo le hago un pedido, ¿cuántos días tarda en enviarme esa mercadería? Contacto, podemos colocarle un contacto, indicar qué tipo de contacto es esa persona que indicamos acá y el puesto de ese contacto, ¿sí? Acá, por ejemplo, indicamos a Pérez Juan Carlos, que tiene un tipo de contacto ID2 y que tiene el puesto de vendedor. Es decir, es nuestro vendedor dentro de este proveedor, ¿sí? Estos datos, ¿sí? Contacto lo tenemos que primero dar de alta dentro del sistema, ¿sí? Contacto tipo ID también es un ID que tenemos, ya tenemos preconfigurados qué tipos de contacto es, pero ustedes pueden llegar a dar más de alta, ¿sí? Los principales están en la grilla en el formato de las columnas y el puesto ustedes lo pueden ir indicando y se va a ir dando de alta. Actividad es la actividad a la que corresponde este proveedor, ¿sí? Así como teníamos clasificaciones, también podemos indicar a qué actividad hace referencia a este proveedor. Beneficiario de cheque, ¿sí? Acá ya podríamos indicar como para tener dentro del sistema a quién es el beneficiario del cheque si tenemos que entregarle cheques a este proveedor, si le hacemos el pago de esa forma. Y por último, tenemos el campo precio ID, ¿sí? El sistema tiene una forma de trabajar en la que cuando cargamos los comprobantes de compra, ¿sí? En la parte de proveedores, uno, por ejemplo, si va a cargar la factura de compra y va cargando los artículos que están en esa factura, ¿sí? Tenemos tres opciones, ¿sí? Respecto a los precios. Que nos cargue todos los precios en ceros y yo manualmente
iría indicándole cuál es el precio. Ese es el ID1, ¿sí? El ID2 es que me va a tomar los precios de costo, es decir, yo tengo los costos actualizados y dados de alta dentro del sistema porque llevo las listas de precios del proveedor en el sistema. Entonces, siempre que cargo algún comprobante, los artículos me le va a ir trayendo el costo de esa lista de precios. Y el ID3 es que me va a traer los costos respecto de la última compra, ¿sí? Se va a fijar la última vez que le compré al proveedor y me copia los precios desde ahí. Obviamente, ¿sí? Que en la carga de los comprobantes siempre se puede la opción de modificar, ¿sí? Así que indistintamente de cuál ustedes elijan acá, ¿sí? Se van a poder modificar los costos para que la factura coincida con la factura que ustedes tengan en mano del proveedor. Perfecto. Una vez que terminamos la grilla, ¿sí? Esto es tal cual como proveedores, perdón, como clientes, ¿sí? Hay una línea en blanco, en esa se va a cortar, ¿sí? Guardamos y vamos a cerrarlo. Antes de importar, lo que tenemos que hacer, tal como lo hicimos cuando vimos la parte de clientes, es ir a sistemas, configuración, parámetros de empresas y verificar si está habilitado el poder trabajar con el import, lo que serían los proveedores. Perfecto. Acá el código de proveedor automático me dice que está en no, es decir, que me está permitiendo cargar los códigos desde el Excel que yo hice, así que voy a poder proceder a la importación, ¿sí? De lo contrario, icono modificar y cambiarían el valor acá a que diga que no, ¿sí? Y algo a tener presente, si fuera el caso que yo acá lo tenía en sí y lo cambié a no, lo que tengo que hacer, si ya tengo el import abierto, es cerrarlo y volverlo a abrir, porque los parámetros de empresas, para que los contemple el sistema, hay que salir, perdón, y volver a entrar, y ahí se toma el cambio recién, ¿sí? Únicamente para los parámetros de empresa. Bien, ahora sí, vamos a importar los proveedores. Vamos a la opción de proveedores y seguimos el asistente. Damos siguiente, desde los 3 puntitos vamos a cargar a los proveedores. Y acá tenemos, nuevamente nos pregunta, ¿qué es lo que queremos importar? Por código o por código externo. La primera columna que teníamos en el Excel es código de proveedor, así que vamos a importar por ese dato. Tenemos la opción de permitir entidades con quill en blanco. Y por último, actualizar si existe el proveedor, es decir, si encuentra ese código, lo sobrescribe, ¿sí? De lo contrario, nos va a dar el error de que ya existe. Damos siguiente. Acá ponemos autoasociar. Y damos siguiente nuevamente y acá finalizar. El proceso de importación, por las dudas, acá son 6 registros. Cuando ustedes coloquen 100 o más registros, que es lo que usualmente van a trabajar, es un poquito más lento, ¿sí? Si va rápido el proceso es porque hay errores, ¿sí? Entonces como que va salteando rápido porque no va cargando nada. Ahora, si va lento, quiere decir que va cargando bien información, ¿sí? Es como que se detiene un poquito más porque tiene que ir guardando cada registro. Acá tenemos una cantidad de importar de registros de 6 y los 6 me los importó correctamente y ninguno tuvo un error, ¿sí? Errores que pueden llegar a pasar son los mismos que vimos en clientes, ¿sí? Que el código ya existe, entonces tenemos que verificar si el cliente es si el proveedor es el mismo y ya lo descartamos, o si es uno distinto hay que colocarle una nueva codificación. Dependiendo si tildamos o no que permita quit en blanco, nos puede llegar a dar error. O si el quit es inválido, también nos va a dar error de que ese quit es inválido, ¿sí? Si nos falta alguno de los campos obligatorios, código, razón social o sexo, nos va a decir que uno de estos campos es obligatorio y que por eso no podemos hacer la carga. Y después lo único que nos puede llegar a pasar es que no nos cargue el domicilio, el teléfono o el mail, porque de los campos obligatorios dentro de este dato, algunos no hayamos cargado, ¿sí? Pero únicamente no nos carga ese dato, ¿sí? No nos carga el domicilio, el teléfono o el mail, el proveedor sí lo carga correctamente en el sistema, ¿sí? Acá vemos que se registró todo de forma exitosa. Vamos a ir a Paljet. Vamos a ir a compras, proveedores, administración de proveedores
Si ponemos buscar, acá nos aparecen los proveedores que tenemos, ¿sí? El proveedor de mercadería es el que venía por defecto en la base de datos. Los demás los dimos de alta recién. Si hacemos doble clic, los visualizamos. Podemos ver toda la información que ya cargó el sistema. Siempre la pestaña 1 y en la pestaña 5 es donde más vamos a ver todos estos datos. Acá me dio los plazos de entrega y el plazo de mantenimiento, ¿sí? Todo lo que pusimos en el Excel lo vamos a ir encontrando acá, ¿sí? Domicilio, si cargamos el teléfono, si cargamos el email, ¿sí? Siempre pestaña 1 y pestaña 5 son las principales. No me detengo mucho acá porque en las próximas capacitaciones, vamos a ir viendo lo que es desde acá la administración de artículos, proveedores y clientes. Por eso es que no le detallo más desde acá, ¿sí? Damos por finalizada entonces esta instancia, esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Estén atentos por favor al correo, ya que van a recibir tanto el resultado de lo que hemos visto hoy, los adjuntos que necesitan, como también el acceso al portal para que puedan comenzar a ponerse en contacto con el área de soporte y empezar a navegar esa herramienta que va a ser de uso diario luego mientras trabajen con el sistema. De nuevo, muchas gracias por la atención y gracias Mari por toda la presentación.